En el capítulo 69, de Juegos de Amor y Poder, veremos que Memo asesina a Patricio, y luego secuestra a Luciana, pues se entera que Enrique lo ha traicionado, y ha ordenado que lo maten. El cuerpo de Francisco es encontrado. Roberto quiere matar a Enrique, pero Karina sale bien de su operación. Elena y Omar se casan de nuevo, y celebran felices. Fabiola logra recuperarse completamente. Roberto encuentra pruebas para encarcelar a Memo, y Enrique se convierte en el presidente de México. Rodrigo le cuenta a Roberto que sospecha que Enrique fue quien atropelló a Karina. Roberto se sorprende mucho, y Rodrigo le explica que Ferrer sospechaba que Karina le estaba filtrando información a Narváez, y todo por dinero. Roberto pregunta si eso era verdad. Rodrigo responde que sí, pues se filtró a la prensa información personal de Enrique. Además, él le confiesa que tenía una relación íntima con Karina. Roberto se incomoda, y Rodrigo sigue diciendo que cuando Enrique se dio cuenta de eso, se puso muy violento con Karina, y la acusó de sacarle información. Roberto pregunta si Karina fue capaz de eso. Rodrigo dice que sí, y que Karina nunca lo negó, pero Enrique los amenazó, diciendo que si se cruzaban en su camino, lo iban a conocer. Roberto le ordena que le cuente todo lo que sabe, y no se guarde nada. Rodrigo está de acuerdo. Patricio le dice a Daniel que Adrián le pidió que le entregara esa carta, pero no quiere obligarles a nada, pues sabe de todo el daño que les ha causado su familia, y se siente muy avergonzado. Elena le dice que Luciana les contó que fue él quien le dijo a su hermano que fuera a entregarse, así que no tiene nada de qué disculparse. Omar agrega que sabe que él es como la doctora Luciana, y que ambos son harinas de otro costal, no como sus padres, que se burlaron de ellos en su propia cara. Patricio dice que aún así quiere pedirle su perdón. Él le entrega la carta a Daniel, pero el chico la rechaza. Elena la recibe, y Patricio se despide, diciendo que siempre estará en deuda con ellos. Cuando se quedan solos, Daniel le pregunta a su madre por qué agarró esa carta, y si ya se olvidó de Tobías. Omar le pide que no diga tonterías, pues nunca se van a olvidar de su hijo, pero no es bueno que él guarde rencor. Elena le pide que trate de perdonar a los Ferrer, pues eso los hará mejor. Ella le entrega la carta, pero Daniel la sigue rechazando. Enrique prepara su discurso para cuando sea elegido presidente. Roberto viene a buscarlo molesto, y le pregunta si tanto le dolió que Karina lo traicionara, que la mandó a atropellar. Enrique le pregunta de qué está hablando, pues él apenas se acaba de enterar sobre el accidente. Roberto le dice que él acusó a Karina de vender información al candidato Narváez, y está casi seguro que le traicionó con algo muy importante, porque encontró una gran cantidad de dinero en el carro de Karina. Patricio le cuenta a Luciana que Adrián le escribió una carta a Daniel, y dice que está seguro que eso ayudará a su hermano. Luciana comenta que a Daniel le hará mucho bien leerla, pero quizás se niegue a hacerlo. Sofía le pide que dé tiempo al tiempo. La doctora se acerca y anuncia que la cirugía de Karina fue un éxito. Todos se alegran, y Gaby le pregunta a la doctora si eso significa que su mamá ya está bien. La doctora no quiere responder, así que Sofía le pide a Gaby que la acompañe a la capilla, para dar gracias porque su mamá ya está bien. Luciana le pregunta a la doctora si hay algún problema. Ella responde que la paciente podría presentar secuelas irreversibles, pero eso solo lo sabrán cuando despierte. Enrique felicita sarcásticamente a Roberto, diciendo que es muy bueno fabricando teorías de conspiración, pero en realidad no tiene absolutamente nada. Roberto lo amenaza con su arma, diciendo que no debe sentirse intocable, pues no siempre va a tener la corrupción de su lado. Enrique responde que tiene 24 horas para comprobar lo que está diciendo, o de lo contrario, cuando llegue a la silla presidencial. Él le jura que va a enterrar su reputación como fiscal, y lo va a meter a la cárcel. Roberto quiere disparar, pero su celular empieza a sonar. Enrique le pide que conteste, pues pueden ser buenas noticias de Karina. Roberto habla con Luciana, preguntándole qué novedades le tiene. La chica le cuenta que Karina ya fue operada, y salió bien de la operación. Roberto le agradece por avisarle, y comenta que no puede ir al hospital, porque ahorita está en un asunto muy engorroso. Él termina diciendo que la ama. Enrique dice
que desea que Karina se recupere pronto. Roberto comenta que así será por el bien de su hija, pero seguramente no por el bien de él. Él se retira, dejando a Enrique pensativo. Germán se acerca, preguntando por qué vino el fiscal. Enrique reniega, diciendo que Roberto vino a hostigarle por lo del accidente de Karina. Germán le pregunta por qué. Enrique le explica que Karina se estuvo acostando con Rodrigo para sacarle información y luego vendérsela a Narváez. Germán le pregunta si por eso la mandó a silenciar. Enrique responde que no, y solo quería que le dieran un susto, pero desgraciadamente las cosas se salieron de control y Héctor terminó atropellándola. Él empieza a tomar, diciendo que lo importante es que Karina esté fuera de la ecuación. Germán le pregunta por qué dice eso, y Enrique responde que Karina lo traicionó, y se vendió a Narváez por una cantidad muy fuerte de dinero, ya que ella sabe muchas cosas de él. Vemos que le pregunta a Germán si él haría lo mismo. Germán responde que duda que Karina haya dicho algo, pues ella tuvo el accidente hace un par de horas, y Narváez no ha publicado nada. Vemos que le pide que se relaje, pero Enrique dice que no puede, ya que el imbécil de Roberto está al pendiente de Karina, así que deben ir un paso más adelante. Él le pide que haga lo necesario, para que no salga ningún escándalo en su contra. Germán responde que él se encargará de eso. Daniel se decide a leer la carta que le envió Adrián, quien le pide que perdone a Alexandra, pues ella no quería ocultarle la verdad, pero lo hizo para no perderlo. Luciana le pregunta a Roberto si lo de Karina sí fue un atentado. Él responde que todo parece indicar que sí. Patricio le pregunta que si Karina denuncia a su padre, será suficiente para detenerlo. Roberto responde que aunque Karina lo denuncie, todo será inútil si Enrique gana las elecciones. Él agrega que Ferrer le prometió que iba a aplastar su carrera desde la silla presidencial. Luciana se preocupa mucho. Fabiola despierta a su padre, pues lo encuentra durmiendo en el sillón. Ella le pide que vaya a su cama. Manolo se sorprende mucho, diciendo que ella ya está hablando más. Fabiola responde que ya está bien. Manolo se emociona y llama a gritos a Natalia. La chica se presenta, preguntando qué sucedió. Manolo responde que Fabiola ya está hablando mejor. La chica se alegra y le pide a Fabiola que empiece a hablar. Fabiola responde que ya está bien. Los tres se abrazan felices. Roberto le dice a Luciana que no sabe en qué momento Karina se perdió entre tantas mentiras, y por su ambición puso en peligro la vida de su hija, y después quería huir con ella. Luciana comenta que solo espera que un día, la vida le dé la oportunidad a Karina de corregir sus errores. Roberto dice que le gustaría tener su optimismo, pero Karina se ha vuelto muy egoísta, y solo piensa en sí misma, así que por eso va a terminar muy mal. Luciana le pregunta qué va a pasar con ella si se comprueba que encubrió a Enrique. Roberto responde que por mucho dolor que le cause a su hija, Karina tendrá que ir a la cárcel. Luciana responde que lo siente mucho, pero cuenta con ella para cuidar de Gaby. Roberto le dice que sabe que ella le pidió un tiempo, y va a respetar eso, pues la vida le ha dado muchos golpes últimamente, y no quiere que Gaby y él sean una carga para ella. Luciana le pregunta cómo puede decir eso. Ella le asegura que ha llegado a querer muchísimo a Gaby, y a él lo ama mucho. Roberto responde que lo sabe, y él la ama más, pero va a cumplir con lo que le pidió, pues para él lo más importante es que ella esté bien. Luciana dice que sabe que su mundo y toda su familia se desmoronaron de repente, y que él tuvo que ir detrás de algunos de ellos, pero ya entendió que no es su culpa, pues ellos mismos se lo buscaron. Además, ya entendió que no puede vivir sin él y sin Gaby. Ella le repite que lo ama, y le da un beso. Y vemos que un perro encuentra el cadáver de Francisco. Inés se mira feliz al espejo, y empieza a alucinar que su papá está a su lado. Ella le dice que lo lograron, pues cumplieron el sueño de que Enrique sea el presidente de ese país, y ella la primera dama. Vemos que sigue demasiado alegre, sin darse cuenta de la realidad. Enrique llama a Germán, y le dice que no ha pegado un ojo en toda la noche. Él le pregunta qué noticias le tiene. Germán pide que se tranquilice, y comenta que no apareció ninguna nota de Narváez que lo pueda perjudicar.
Enrique responde que está bien, y le pide verse en el local de campaña. Inés se acerca, diciendo que está listísima para celebrar. Ella le da un beso cariñosamente, y se da una vuelta, preguntándole qué le parece el vestido. Enrique responde que no está para frivolidades. Luciana llega, y se sorprende al ver cómo Inés la saluda cariñosamente. Inés la llama mi niña hermosa, diciendo que es bueno que haya llegado, para ir a celebrar juntos y votar en familia. A solas, Luciana le pregunta a Enrique si Inés está tomando algo, porque no le parece normal su conducta. Enrique responde que no tiene idea de que se está metiendo Inés. Él le preguntaba qué vino, y si le mandó su fiscal con otro motivo para que lo odie. Luciana responde que Roberto no le dijo nada, y que fue Inés la que le aseguró que él sí sabía de dónde venía el capital para fundar sus empresas. Y que también sabía que ese dinero estaba manchado por la sangre de sus papás. Enrique se queda callado. Omar le dice a Elena que deben ir a la tumba de Tobías, y luego irán a votar. Elena comenta que aún no se hace a la idea de que el desgraciado de Ferrer pueda ser presidente. Omar responde que él tampoco. Daniel se acerca, y su madre encuentra la carta en la basura. Ella le pregunta si la leyó, el chico solo responde que irá a tirar esta basura. Enrique le dice a Luciana que hace poco, Francisco le contó lo del dinero, pero nunca le dijo nada acerca de la muerte de sus padres. Luciana dice que si eso es cierto, entonces ¿por qué no actuó inmediatamente contra Francisco? Enrique se queda callado, y Luciana le dice que no tiene ninguna justificación, y que es un egoísta, pues todo ese tiempo solo ha pensado en él, y le encantaría creer que no tuvo ninguna ganancia cuidándola como una hija. Pero no puede. Enrique responde que en eso sí le da la razón, pues obtuvo una ganancia, y fue su cariño. Luciana le pide que recuerde ese día, porque gane o pierda la presidencia, se va a quedar solo. Y aunque cree que está ganando algo grande, por sus juegos de amor y poder, perdió a su familia, perdió a su mujer, y también a ella. Enrique se queda muy triste. Roberto y Victoria van a la casa de Mariana, dándole la orden del juez para poder catear todo el lugar. Mariana le dice a Roberto que ella no tiene por qué facilitarles la entrada a su casa, después que le están inventando algo tan horrible a su hijo, pero los dejará pasar. Ella agrega que no van a encontrar nada que incrimine a Memo. Roberto y Victoria entran decididos, y esto preocupa a Mariana. La familia Saldaña va a la tumba de Tobías. Susi le muestra a Tobías que su hijo ya nació, y dice que es un niño fuerte como él. Vemos que le pide llorando que les cuide desde el cielo. Omar le da un beso, y Elena le dice a Tobías que espera que esté feliz con la decisión que ella y Omar tomaron de volver a casarse. Omar también le pide a su hijo que le eche porras, pues no vaya a hacer que su mamá se arrepiente en el altar. Todos empiezan a reír juntos. Daniel le dice a su hermano que irá a Barcelona, pero lo llevará en su corazón. De pronto, un carro se acerca. Son Alexandra y su padre. Ella ha traído flores para Tobías. Daniel se molesta, y le pide a la chica que se vaya por donde vino. Alexandra, muy triste, le pide a su padre que se vayan. Ambos se retiran inmediatamente, mientras Daniel se queda llorando. Omar le da un abrazo muy fuerte. Roberto busca en el cuarto de Memo. Mariana le advierte que deben dejar el cuarto como lo encontraron, y dice que lo único que van a encontrar es la ropa sucia de su hijo. Victoria también está buscando. De pronto, Roberto encuentra un cajón secreto. Mariana se asusta, y el fiscal le dice que parece que su hijo tiene un escondite bastante peculiar para guardar sus secretos. Vemos que él encuentra la correa de galleta. Mariana le pregunta si es un collar de perro. Roberto responde que no es de cualquier perro, sino de Galleta, la perrita que le mataron a Luciana. Él le muestra la foto de cómo ella fue descuartizada. Mariana se incomoda, y Roberto encuentra el celular de Fabiola Briceño. Vemos que le dice a Mariana que su hijo es un delincuente, y lo va a encerrar por secuestro, maltrato animal, y todo lo que se vaya sumando. Mariana les jura que no tenía ni idea. Victoria comenta que van a tener que avisar a la policía,
que Guillermo está armado y puede ser peligroso. Roberto le dice que si de verdad ama a su hijo, debe hacerle el favor de entregarlo a la justicia. Mariana responde llorando que si ya encontró lo que estaba buscando, deben irse de su casa. Roberto le hace ver que le está dando una oportunidad de salvar a su hijo, pues si Guillermo está armado y les dispara, van a tener que matarlo. Mariana dice indignada que nunca va a delatar a su hijo, así que deben largarse de su casa. Ella se altera demasiado. Roberto y Victoria sacan las evidencias, mientras ella dice que está segura que Mariana Avendaño sabe dónde está su hijo, y es obvio que le va a avisar de lo que acaba de pasar. Roberto responde que esa señora nunca va a hablar, así que le va a pedir al juez una orden para poder intervenir sus teléfonos. Pérez se acerca, diciéndole que ya encontraron el cuerpo de Francisco Avendaño, y ya está siendo revisado por los forenses. Roberto llama inmediatamente a Quirino, pidiéndole que tenga cuidado de que la noticia no se filtre a la prensa. Quirino responde que ya se encargó de eso. Luciana y Gabriela miran desde lejos a Karina. Ella abre los ojos. Luciana le pide a la niña que no se asuste, pues todos esos aparatos son para que Karina esté mejor. Gaby responde que su mamá la está mirando. Enrique va a votar junto a Inés, y eso es transmitido por televisión. Cuando terminan, ellos se muestran demasiado felices y unidos. Gaby le pregunta a la doctora cuándo van a sacar a su mamá del hospital. La doctora responde que aún no, pues aunque Karina haya abierto los ojos, solo fue un reflejo. Gaby está triste, así que la doctora le dice que hay esperanzas, y seguro su mamá se va a recuperar. Gaby dice que quizás su mamá la escuchó hablar con Luciana, y abrió los ojos para verla. Luciana le pide que no se preocupe, pues doctora cuidará muy bien de su mamá. Roberto ha ido a buscar a Enrique. Él recibe la llamada de Gaby, mientras Mariana también llega buscando a Enrique. Gaby le cuenta a Roberto que su mami abrió los ojos, y la doctora dijo que eso es una señal de que todo estará bien. Ella le pasa el celular a Luciana, quien le dice a Roberto que al parecer hay esperanzas. Roberto dice que espera que Karina se recupere pronto, y que no haya secuelas. Luciana le pregunta cómo está, y si cree que pueda pasar por ellas, para ir a la fiesta de los Saldaña. Roberto responde que no cree que llegue, pues encontraron el cuerpo de Francisco Avendaño, y se descubrió que lo mataron a balazos. Luciana comenta que si eso hubiera pasado hace unos meses, ella estaría hecha un mar de lágrimas, pero ahora no siente nada. Roberto dice que la entiende, y le cuenta que también están tras la pista de Guillermo, y que ya tienen pruebas de que estuvo involucrado en el secuestro de Fabiola, y que él mató a Galleta. Luciana le pregunta qué pruebas tiene. Roberto responde que encontraron un collar y unas fotos que Memo guardó como trofeo. Esto deja a Luciana mal. Mientras tanto, vemos que Enrique da su declaración ante los medios, diciendo de que este es un día muy especial para él, y es muy gratificante ver cómo la gente se está juntando a votar, y sobre todo los jóvenes. Pues se demuestra que hay democracia y una sociedad civilizada. Él comenta que irá a su casa de campaña a esperar los resultados. Mariana llega a buscarlo, y se pega a él. Enrique le dice que ahora no puede hablar, pero ella le revela que encontraron pruebas en contra de Memo. Enrique le pregunta a qué pruebas se refiere, y ella responde que encontraron balas, el celular de Fabiola Briceño, y también el collar de la perrita de Luciana, que al parecer, Memo asesinó. Enrique pregunta por qué Memo hizo eso, y si se está volviendo loco. Marina responde que no lo sabe, pero el fiscal se llevó todas las pruebas. De pronto, Roberto se acerca con Victoria. Enrique le pregunta si vinieron a votar. Roberto responde que apareció el cuerpo de Francisco Avendaño, y que sus sospechas eran ciertas, pues a su suegro lo asesinaron. Mariana finge estar mal, mientras Enrique está asustado. Él dice que es una barbaridad, y pregunta cómo mataron a Francisco. Roberto responde que le dispararon a quemarropa. Inés se acerca, diciéndole que está equivocado, y que ella vio a su papá en la mañana, y estaba muy feliz. Roberto le pregunta qué le pasa, y Germán se lleva a Inés. Enrique le explica que su esposa no se ha sentido bien, a raíz de la desaparición de su padre, y que la iba a llevar con un especialista, pero se le atravesaron las votaciones.
Roberto le dice que ya ve que le importa más la campaña. Enrique le pregunta si ya se sabe quién mató a Francisco. Roberto lo amenaza, comentando que pronto lo averiguará, pero ahora necesita que alguien de la familia vaya a reconocer el cuerpo. Enrique responde que se encargará de eso, pero necesita unos minutos para organizarse. Mariana dice que no se siente bien, y tiene que irse de allí. Cuando se alejan, los periodistas acosan a Roberto preguntándole cuál es la situación con el candidato. Roberto dice que no contestarán preguntas en ese momento, y se va rápidamente con Victoria. Enrique le pregunta a Mariana cómo es posible que Memo no haya enterrado bien el cuerpo de Francisco. Ella le pide que haga algo, pues si ya encontraron el cadáver de su padre, no tardarán en dar con Memo, y también con él. Enrique responde que deben ganar tiempo, y le pide que ella vaya a reconocer el cuerpo de su padre, y entretenga al fiscal, así tenga que llorar, y mientras tanto, él estará ganando tiempo, para poder sacar a su hijo del país. Vemos que le pide que confíe en él, y dice que la policía no encontrará a Memo, pues esa noche será el presidente, y va a tener todo el poder para acabar con el fiscal Furia. Mientras tanto, Memo ve las noticias, y se alegra al ver a Enrique. Pero vemos que él lo llama, contándole que descubrieron el cuerpo de Francisco, y encontraron pruebas en su contra en su habitación. Memo pregunta de qué pruebas habla. Enrique le dice que encontraron el celular de Fabiola Briceño, y unas fotos de la perrita que él mató. Vemos que le pregunta por qué hizo eso, y en qué estaba pensando. Memo responde que ni siquiera sabe por qué lo hace. Él le pide perdón por meterlo en problemas. Enrique le dice que si de verdad quiere ayudarle, va a tener que hacer exactamente lo que le está diciendo. Vemos que le pide que no se mueva de allí, y dice que le mandará a una persona para que lo saque del país, mientras él se hace cargo del fiscal Furia. Memo comenta que mejor se larga ahorita mismo. Enrique le pide que por favor no se arriesgue, y repite que mandará a una persona para que lo apoye. Memo dice que pensó que lo iba a regañar, y le pide nuevamente perdón. Enrique responde que no, y comenta que siempre lo va a proteger, pues él es su hijo, y siempre será su prioridad. Memo le cree todo. Pero vemos que Enrique le dice a Germán que si se quiere desquitar de Memo, ahora tiene una gran oportunidad, pues debe denunciarlo ante la policía. Germán dice que se encargará de ese asunto. Enrique le pregunta si sabe algo de Karina. Germán responde que ella sigue viva, y el fiscal le puso un agente para que la cuidara. Enrique dice que no importa, pues sabe que todavía Karina no le ha dicho nada a Narváez, porque de lo contrario, él ya estaría desprestigiado. Germán le pide que se encargue de Inés, porque ella está fuera de sí, y es capaz de cometer alguna imprudencia en su contra. Enrique comenta que no le gusta verla así, desconectada de la realidad. Germán le dice que tiene una duda sobre el asunto de Memo. Vemos que le pregunta si fue Memo quien mató a Francisco. Enrique se acerca, y le confiesa que fue él quien mató a su suegro, y que le pegó 4 tiros. Él agrega que Memo quería hacer lo mismo, pues odiaba a su abuelo, ya que él siempre le negó el apellido Ferrer. Germán comenta que cuando Inés le contó que Memo era hijo de él, pensó que iba a ser complicado controlar al chico. Enrique responde que aunque es el padre de Memo, se da cuenta que el chico es un desquiciado, y sabe que le dará muchos problemas. Germán responde que se dará prisa, pues no quiere perder la oportunidad de celebrar con él cuando se anuncien los resultados. Mientras tanto, Elena se casa con Omar. Daniel lleva a su mamá ante el altar, y Omar recibe a Elena muy feliz. Ambos se ponen delante del padre, quien empieza la ceremonia. Los invitados están muy felices, observando cómo Elena y Omar hacen sus votos. Elena le promete que lo amará y respetará todos los días de su vida. Ella se empieza a reír, diciendo que siempre lo ha amado, y fue su enojo lo que no le permitió estar con él, pero aún así, dice que Omar siempre la ha apoyado, y estuvo con ella en el dolor y en la adversidad. Omar dice que tampoco necesita prometer amarla, porque siempre la ha amado, y la amará hasta su muerte. Él agrega que ella es más de lo que un hombre simple se merece. Elena le dice que él no es un hombre simple, pues es el papá de sus hijos, y el hombre que ella necesita en su vida. Susi se acerca con su bebé, para darles los anillos, y Luciana les pone el lazo.
Los esposos se besan y se abrazan felices, en medio del aplauso de todos. El fiscal le pregunta si otra vez viene de parte de Enrique, pero Germán lo niega, diciendo que esta vez viene por su cuenta. Él dice que apreciaba mucho al señor Francisco y sabe quién pudo haberlo matado. Roberto se muestra muy interesado. Germán le cuenta que cuando Memo salió de la cárcel, se enteró que era un ferrer, y de lo que su abuelo Francisco hizo para impedir que Enrique lo reconociera. Roberto le pregunta qué tiene que ver eso con su caso. Germán dice que Memo se puso muy mal y estaba fuera de sí, y quiso buscar a su abuelo. Él agrega que Memo es una persona muy violenta, y por eso cree que fue él quien mató a Francisco. Además, dice que hace un momento, escuchó hablar a Mariana por teléfono con Memo, a quien le dijo que habían encontrado el cuerpo de Francisco, y le pidió que no saliera de la cabaña. Roberto se muestra muy interesado, preguntando si está seguro. Germán responde que sí, y agrega que Mariana dijo que como Leonardo estaba muerto, a nadie se le iba a ocurrir regresar a ese lugar, así que seguro, Memo está escondido en ese lugar. Roberto le pide a Pérez que busque a Victoria inmediatamente. Él obedece, y le dice a Victoria que el fiscal Furia la está buscando, ya que el jefe de campaña de Enrique Ferrer está allí, diciendo que fue Guillermo quien mató a Francisco Avendaño, y se está escondiendo en una cabaña. Ellos no se dan cuenta que Mariana ha escuchado todo. Vemos que inmediatamente llama a su hijo. Memo le responde incómodo, preguntando qué es lo que quiere. Mariana le advierte que debe irse de esa cabaña inmediatamente. Memo responde que no, pues su padre quiere que se quede allí. Mariana le pide que le escuche, y le dice que el fiscal irá con su gente para atraparlo, pues el infeliz de Enrique mandó a Germán a entregarlo a la policía. Memo se pone furioso, y empieza a gritar que Enrique es un maldito traidor. Él dispara al cielo fuera de sí. Daniel le cuenta a Clara que Adrián le escribió una carta desde la cárcel y aunque no quería leerla, terminó haciéndolo. Clara le pregunta qué fue lo que le dijo Adrián, y Daniel responde que le dijo que está arrepentido. Vemos que Adrián le escribió que ni siquiera merecía pedir que le perdone, pues le hizo mucho daño a él y a su familia, así que solo le pide que crea en Alexandra, pues la chica nunca supo todo lo que hicieron sus padres para encubrirlo. Él agrega que la primera vez que Alex fue a ver a Daniel al hospital, no lo hizo porque los Ferrer se lo pidieron, sino porque realmente estaba preocupada por él. Además, dice que Alexandra se enamoró de él, y trató de resistirse, pues sabía lo que iba a pasar cuando descubriera la verdad. Daniel dice molesto que ahora Adrián quiere decirle qué es lo que debe de hacer. Clara pregunta si está molesto porque Adrián le dijo muchas verdades. Ella le hace ver que Alexandra y él se aman. Daniel responde que el tiempo y la distancia harán que sanen los corazones y dejen de amarse, pero Clara dice que eso es lo que dice la cabeza, pero quizás el corazón no piensa lo mismo. Mientras tanto, vemos que Enrique le pregunta a Germán cómo le fue con el fiscal. Germán responde que Roberto y su gente se están preparando para ir a la cabaña a buscar a Memo. Enrique le cuenta que le ordenó a un sicario que fuera a esa cabaña, y que matara a Memo, y lo hiciera parecer un suicidio. Germán le cuenta que el ingeniero Ibarra ya fue atrapado, pero Enrique le dice que no se preocupe por eso, pues en las investigaciones no salió que ninguna de sus empresas se fundó con el dinero del fraude capital creciente. Él dice que está subiendo en las encuestas, y será el próximo presidente de México, y estará por encima de la ley. Vemos que recibe una llamada, y le pregunta al sicario si ya hizo lo que le pidió. El señor responde que no, pues llegó tarde porque había demasiada congestión, y en la cabaña solo encontró la maleta y la ropa de Memo. Enrique dice que si sus cosas están allí, entonces seguro el chico fue a caminar. Él le pide que espere a Memo, pues la policía está en camino, y si algo sale mal, se debe olvidar del supuesto suicidio, y debe matar a Memo y a cualquiera que se le atraviese en su camino. Luciana le agradece al policía que la está cuidando. Ella entra a su casa, mientras el policía es atacado por Memo, quien le da un tremendo golpe en la nuca, dejándolo desmayado.
Después de inspeccionar la cabaña, Roberto comenta que Guillermo se fue con prisa, pues dejó sus cosas allí, así que seguro a alguien le dijo que ellos venían. Y vemos que Luciana está con Patricio, quien le dice que irá al hospital a ver a Karina. Patricio se ofrece a acompañarla. Memo se acerca, y Luciana se le enfrenta, gritándole que es un monstruo, y ya sabe que fue el que mató a su perrita. Vemos que le llama maldito infeliz y empieza a atacarlo. Memo saca su arma, y la amenaza, llamándola maldita perra. Patricio le pide que por favor se tranquilice, pero Memo le pregunta por qué se preocupa tanto por esa maldita recogida, y que debería preocuparse por él, pues son hermanos. Pato responde que ya saben que es hijo de Enrique, pero no quieren tener ninguna relación con él. Memo le dispara rabioso, y le da en el corazón, lo que ocasiona que Patricio caiga muerto. Luciana grita el nombre de Patricio. Ella está aterrada. Germán va al lugar de campaña. Él le dice a Enrique que el sicario ya regresó. Enrique le dice calladamente que Luciana no le contesta las llamadas. Una chica se acerca, diciendo que ya van a anunciar las preliminares. Todos ven la televisión, donde una periodista anuncia que al parecer, el próximo presidente del país es Enrique Ferrer. Enrique grita feliz, y todos los demás empiezan a celebrar con él. Germán lo abraza, e Inés lo besa eufórica. Todos gritan de alegría, mientras Enrique dice que sí se pudo. De pronto, él recibe una llamada de Memo, quien le pregunta si está celebrando. Enrique responde que sí, y que ganaron al fin. Él agrega que le hubiera encantado que esté allí para que celebren juntos. Pero vemos que Memo tiene secuestrada a Luciana y le apunta en la cabeza. Él le dice a Enrique que también está celebrando, pues acaba de matar a su hijito Patricio, y está a punto de matar a su hijita consentida. Vemos que se ríe, diciendo que Luciana se va a morir. La chica tiene mucho miedo, y Enrique no sabe cómo hacer para salvarla. Él está atónito, al ver hasta dónde ha sido capaz Memo. ¿Y tú dinos, Memo le disparará a Luciana, Enrique pagará por todos sus crímenes? Déjanos tu comentario, y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.